Hoy es el día de Boquerón, recordamos aquella victoria que impulsó también a las huestes paraguayas en proseguir esa lucha lamentable, pero que duró 3 años con los hermanos bolivianos. Pero lo de Boquerón fue importante porque se tomó el toro por las astas en aquel momento, un 29 de septiembre. Y a ver qué nos puede decir o recordar así, digamos, aleatoriamente nomás, así muy a nivel ráfaga, el querido Miguel Abdón Zaguier sobre esa batalla de Boquerón, que fue el legado que nos debe inspirar para enfrentar a los actuales enemigos de la patria, entre paréntesis. Cambian las cosas, cambian los enfrentamientos, seguramente ya la cuestión bélica no está en primer lugar, pero hay enfrentamientos, hay historias que hacen que nos incomodemos nosotros. La cuestión de la hidrovía, del famoso peaje, Yacyretá, que tenemos que forzar a que saquemos, digamos, o usemos, entre comillas, todo lo que nos corresponde, porque la Argentina se está portando un poco extraña con nosotros, una vez más. No es la primera vez, ¿verdad? A ver qué visión tiene el querido Tito Zaguier, Miguel Abdón Zaguier, que fue canciller. Canciller, o sea que un canciller tiene una visión espectral, no solamente nacional, sino regional y mundial. Y también presidió el Parlamento y su partido, el Partido Liberal, fases así importantísimas a pesar de su lucha política en la época del estronismo y todo ese tipo de cosas que se sabe de Tito Zaguier, pero seguramente una de las figuras más respetadas de la política, no solamente de la política de su partido liberal, sino de la política nacional. Y es importante escucharlo, atenderlo. Y a ver, gracias Tito por estar acá, un feriado viniste, creo que tuviste compromiso y te acordaste que tenías que estar acá y bueno, sí. A veces no es fácil eso, no, pero es importante, importante estar con los medios, comunicarnos y es importante también conmemorar estas fechas tan importantes en la vida de la nación paraguaya, ¿verdad? 29 de septiembre. ¿Qué representa? Y yo te digo, no fue difícil la batalla de Boquerón. O sea, no fue fácil. Ardua, intensa. No fue y fácil. Los bolivianos se comportaban muy heroicamente. Pero tuvo un significado psicológico que estimuló a los paraguayos, sobre todo a nuestros hombres que estaban en las filas de las Fuerzas Armadas, estaban peleando. Fue una especie de impulso, ¿verdad? Colectivo, no solamente para realmente, sino para toda la nación, ¿verdad? Asunción conmemoró eso como un gesto y un episodio trascendente, ¿no? Como es cierto. De alguna medida determinó el curso de la guerra Boquerón, ¿no? Al principio el estratega era Estigarribia, que entendió justamente el significado y el valor de esta batalla, ¿verdad? Que por eso que empeñó muchos recursos ahí, ¿no? Pero sin lugar a dudas fue un episodio, como te digo, decisivo, ¿no? Hace 91 años de esto. 91 años, sí. Bueno, yo te voy acá, te acomodo el micrófono. Ahí, porque no queremos que el micrófono, acá tener una cámara, te tape el rostro. Bueno, y pasaron 91 años, querido Miguel Abdón Zaguier, Tito Zaguier, y ahora está ese encono y este impasse con la Argentina. ¿Por qué siempre nosotros como país mediterráneo
que yo pienso que tendríamos que acercarnos mucho más a Bolivia ahora, desde mi perspectiva y lo que nos pasa cotidianamente, porque esto no es de ahora, ya se viene estirando desde hace bastante tiempo. En cambio, Bolivia podría ser un país hermano importante, al igual que el Uruguay. Yo creo que son los tres países que deben de estar juntos, y más juntos que nunca, desde mi perspectiva. Pero ¿por qué la Argentina siempre se comporta así, a pesar de los tratados, a pesar de que firma los tratados y borra con el codo lo que firma? Sí, pero ¿Qué pasa? No hablemos de la Argentina ni de son sectores, ¿verdad? Sí, no, ya sé. Y que aprovechan también con un criterio de oportunidad. La parte gubernativa, los que gobiernan. No, y políticamente también se tiene muy en cuenta la oportunidad, y sobre todo el gobierno argentino, que está bastante desgastado ante el electorado, que está muy cerca, creo que es el 22 de octubre van a hacer la primera vuelta. Entonces entenderán ellos que necesitan tener esta postura en contra, inclusive no solamente de Paraguay, sino en contra de los países que integramos la hidrovía. Vos sabés que el 22 y en contra creo de que principios internacionales que tienen ya largos años de vigencia. Más o menos empezó el principio de la libre navegación de los ríos. En realidad empezó a cobrar como un principio que que permite desarrollar una política no de confrontación, sino al contrario, de cooperación y de entendimiento. En 1792, con motivo ya de la Revolución Francesa, en Europa hubo toda una conmoción, ¿verdad? Y el Comité Revolucionario entonces le encomendó a su ejército que protegiera la libre navegación de los ríos de Bélgica. Y bueno, a partir de ahí se fue superando el principio de una soberanía absoluta sobre los ríos. Y después de eso ahí entró el Danubio también. También el Danubio. El Sena, no sé el si. Rin. El Rin. Sena, no, el Rin. El Rin, el Danubio. Muchos ríos. Son los ríos largos, grandes de Europa. El Danubio pasa por varios países. Por más o menos 10 estados. Sí, exactamente. Y esto empieza a cobrar más fuerza con el Congreso de Viena de 1815. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo se hizo un congreso europeo, ¿verdad? Donde se consagró ya de una manera más explícita la libre navegación de los ríos. Y eso se difundió en el mundo, no solamente acá en esta parte. Y vos sabés que con la Argentina, en realidad, Buenos Aires, entonces, que era la capital del virreinato, del virreinato del Río de la Plata, porque en América hispánica habían 3 virreinatos. El primero fue el virreinato de México, después el virreinato de Lima, y el último de los virreinatos fue el de Buenos Aires. Pero nosotros primero pertenecimos al de Lima, me parece. Todos pertenecíamos, hasta la fundación del virreinato, el tercer virreinato, todos pertenecíamos. Al de Lima. Que era muy extenso, y no habían facilidades de comunicación, entonces por un principio, digamos, de gestión geográfica se constituyó Buenos Aires. Y Buenos Aires, luego que cobró mucha fuerza, estaba sobre el mar, tenía salida al mar, controlaba prácticamente todo el comercio del interior. Y eso permitió que se desarrollaba Buenos Aires a costa de las provincias del interior. En realidad la que le disputaba siempre fue Montevideo. ¿Verdad? Y decime, y esas gabelas que tanto se mencionan ahora de vuelta, se tenía que pagar en Santa Fe siempre todo lo que bajaba de acá. El puerto preciso se llamaba. Teníamos que parar sí o precisamente, bajar toda la mercadería que iba de
de Asunción, de Paraguay. Y de ahí hasta Buenos Aires iban en carretas que tenían que ser necesariamente de los lugareños, de Santa Fe. ¿Y se llegaba en cuántos meses allá? Bueno, no sé. Pero lo importante era, te voy a decir, el costo que tenía. El resultado de las ganancias eran ínfimas. Quedaban la mayor parte en Buenos Aires. Era tabaco, madera, cuero. ¿Y por qué prosigue esto? Porque a pesar de que hoy tenemos un titular que dice, a través de un artículo, desescalada en el peaje hasta el nuevo gobierno argentino, es una pregunta, ¿verdad?, que se hacen aquí. O sea que por 2 meses, por 60 días, no van a cobrar peaje alguno los argentinos. Pero después dice que van a seguir cobrando. Argentina asegura un principio de acuerdo, entre comillas, con Paraguay sobre la hidrovía y sobre Yacyretá. Son las últimas informaciones que se tienen de esta fricción, digamos. ¿Por qué los gobiernos argentinos? Porque el pueblo argentino es un pueblo extremadamente solidario, bueno. Universalista, diría yo. Sí. ¿Por qué los gobiernos de turno y de 20 años a esta parte específicamente se comportan así tan despectivamente, si se quiere, con países como el nuestro? Porque yo creo que hay muchos más flechazos hacia Paraguay que hacia las otras naciones vecinas de Argentina. No sé, me da la impresión, no sé si es así. Sí, extrañamente son políticos que pertenecen a la corriente peronista, ¿verdad? Y sí, el Perón siempre tuvo una predisposición muy especial hacia Paraguay, y más aún después de la Revolución del 55, que se salvó gracias a los paraguayos. Exactamente. Tenían la intención, como decían entonces, los gorilas tenían intención de eliminarlo físicamente. Pero lo notable es que en la sociedad argentina hay una actitud muy abierta hacia el mundo, con motivo de las corrientes inmigratorias, italianos, españoles, alemanes, de toda parte del mundo, chinos. Tengan esa posición tan, te voy a decir, excluyente y esa es la, sí, excluyente, casi de prepotencia. Y como es una cuestión política, y hay que manejar muy bien sin dejarse llevar por actitudes así un poco primarias. Hay que pensar bien por dónde tomar las cosas y llevar a un plano de un debate racional. Decime. Porque sí. te cuento una cosa. Yo te consulto esto porque, primero, por esa experiencia tuya de estar al frente de una cancillería de un país, ¿verdad? Yo quisiera que abordes desde esa perspectiva una solución posible a este caso. Pero también vos viviste muchos años en la Argentina, vos sabés el sentir, el pensar, el pulso del argentino. Y también sabemos que hay muchos paraguayos viviendo en la Argentina, así como muchos argentinos viviendo acá en Paraguay. O sea que hay mucha familiaridad entre argentinos. Hay mucha comunidad humana, mucha comunicación. Claro, yo creo que son los países con mayor cantidad de back and forth, digamos, regionalmente. Yo creo que hay más argentinos acá y más paraguayos allá que Argentina con Brasil. No sé si en el Uruguay es más o menos la misma cosa, o que Argentina con Chile. Yo creo que Argentina con Paraguay y viceversa. Las comunidades son mucho más, digamos, entrelazadas están las comunidades. ¿Es así o no? Sí, así mismo. No, así mismo. Pero te digo, nosotros no podemos condenar al pueblo argentino por un grupo. Claro, por supuesto, no, ya sé. Hemos escuchado cosas así increíbles. Por ejemplo, al candidato del justicialismo, al señor Massa, decir, ¿qué puso Paraguay? Solamente puso agua. Pero es algo totalmente irracional. Estúpido. Es como si vos a un árabe le decís, bueno, vamos a hacer una sociedad para sacar petróleo. Yo voy a poner todo. Y usted va a poner solamente el petróleo. Es absurdo. ¿Cómo van a decir no?
Sí, bueno, pero hay que ir adelante. Hay que ir adelante, querido Tito. Y cómo, desde tu perspectiva, supongamos que seas hoy vos canciller de Paraguay, ¿cómo reaccionarías o cómo analizarías o cómo estudiarías una historia como la que se te presenta? Porque el canciller es el representante de un país. Depende, ¿verdad?, mucho del gobierno también. A mí me tocó un periodo que el punto vinculado con estas cuestiones era las notas reversales de 1992, que la Argentina consideraba que estaba vigente aun cuando nosotros rechazamos esas notas, esas reversales. Pero yo tenía muy buena comunicación con Guido Di Tella. Buen canciller. Muy fluida, muy aperturista, pero ese era un punto, ya estábamos discrepando. Nosotros no probamos, sí, y ellos consideran, en base a eso. Pero el caso de, más allá del tecnicismo jurídico y cosas de ese tipo, Yacyretá, yo te iba a decir, vos me vas a decir, decime, ¿qué es Yacyretá en este momento? Yo te iba a decir, es un desastre. Es un desastre. Total. No se cumple el tratado. No se sabe. Por ejemplo, te voy a dar unos datos que tuve que tomar por escrito para no ser tan impreciso. Para no ser impreciso, dice, por ejemplo... ¿Se sabe el costo de la energía, por lo menos, o no se sabe? El costo, ¿cuál es el pasivo actual de Yacyretá? Es 30.000 millones de dólares. 30.000. Y no se pagó nunca nada, ni un guaraní, ni un dólar. 30.000 millones de dólares. Porque tenemos desacuerdos sobre el tema de si, qué es lo que está vigente, qué es lo que está... Ahí están las notas reversales de Macri y Cartes. Nosotros aprobamos, ellos ni siquiera trataron en el Congreso. ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es el costo? En el tratado, como también el tratado de Yacyretá es una copia del tratado de Itaipú, de 1973. Y los dos son del año 1973. No se cumple el tratado. Mira, el tema, por ejemplo, vos me estás preguntando cuál es el costo de producción, el costo de producción de Yacyretá. Yo creo que por ahí se tiene que partir, pues, porque si no... Porque yo te iba a decir, en el tratado está previsto, en el anexo C, cómo se calcula el costo de la producción de energía. No se cumple, no se aplica, no se sabe. No se sabe. ¿A cuánto nosotros retiramos la energía de Yacyretá? Y creo que es a $10 el kilowatt hora. ¿A cuánto le vendemos a la Argentina? A 11,50, 70, una cosa así. Pero, ¿en base a qué? No se sabe. Es un desorden, una anarquía. En cambio, Itaipú es mucho más ordenado. Tiene sus trampas, sus agujeros negros, terribles también, pero por lo menos se cumple. Ahora, por ejemplo... Y los brasileños cumplen. Y se terminó de pagar la deuda. Se terminó ahora. Sí. Terminamos de pagar. Después de 50 años terminamos de pagar. Y con Yacyretá no se sabe ni qué hay que pagar tampoco. En el caso de en el caso de Itaipú, existe ahora el debate, como ahí también está un capítulo del anexo C donde se establece el costo del servicio de electricidad, de energía. Y se establece que uno de los componentes fundamentales que asciende a no sé qué porcentaje, importantísimo el porcentaje, para determinar cuánto cuesta producir energía, estaba el pago del capital de los créditos obtenidos y el interés de eso. Eso se pagó todo. Se eliminó. Pero notablemente nos están bajando el precio de la energía. No se baja. ¿Y por qué no se baja? ¿Qué pasó? Mira, es una especie de ¿cómo se llama? Hay que llamar a Mandrake el mago. Es una especie de baúl moscovita. No sabes qué van a encontrar ahí. Pero decime, ¿y por qué Massa, Sergio Massa, ministro de Economía, como que no sabe lo que pasa realmente y inculpa a Paraguay de que Paraguay
debe miles de millones de dólares a la Argentina y en realidad... Pero no pudieron nunca justificar dónde están esos documentos. Desde el gobierno de Alfonsín, por decreto se dispuso que el aporte de la Argentina era préstamo y con unos intereses altísimos que siguen subiendo. Siguen subiendo. Siguen subiendo, 30.000 millones sigue subiendo. No se resolvió el fondo de la cuestión. Pero creo que no existían tampoco los intereses al inicio, eran simplemente pagar el costo de la obra. Claro. ¿Y por qué? Y los intereses que quieren cobrar la Argentina son superiores a los intereses que se consiguen en otros ámbitos, en otras entidades financieras. ¿Y quién puede arreglar esta historia? No sé. Esa es una pregunta también. Es una cosa profunda eso, muy difícil, muy enrevesado, muy... Fíjate vos, ¿cuál es el criterio con el que nosotros los paraguayos manejamos eso? Si todo voy a meter a gente que me va a ser leal, que me va a permitir ganar elecciones, que me meta a mi pariente, a mi... Sí. Pero yo te voy a decir, me decís, ¿cuál es la política energética del Paraguay? Buena pregunta. Tenemos que partir, como yo te dije antes, de cuál es la matriz de la... Sí. Ahí tenés, acá me trajo un librito. Ahí está, en la página 73 está. Fíjate vos de dónde viene la mayor cantidad... Matriz energética del Paraguay, consumo final de energía. No, el primer acá, Sí. Claro. Es un cuadro, 40 y cuánto por ciento es biomasa. Biomasa 46%, electricidad 16%, derivados del petróleo 38%. Viejo, ¿cómo tenemos eso? Nosotros no. Ya hace 50 años no nos preocupamos por... Y ahora tenemos 10 años nomás de energía. Nuestros bosques, hacer leña, carbón. Yo recuerdo que una vez me quedó grabado en la mente y siempre repito esta anécdota. Fui a visitarlo a un correligionario de San Juan Bautista de las Misiones, un panadero. Tenía una panadería. Ramón Duarte se llama, ya fallecido ahora. Muy buen tipo. Muy trabajador. Y llego ahí a la casa. Él tenía la panadería al lado de la casa. Y le pregunto en guaraní, ¿verdad? Le digo, ¿vio con ayer cuando eroga per Ramón? La pedana iba a ser ambacula cierta tacua, me dijo, eso yo caliento mi horno para hacer el pan, la galleta. ¿Y por qué no usar energía de... Me voy a ir a la quiebra, me dijo. No hay no sé cómo decirte, cómo dejamos pasar tanto tiempo. Transcurrieron más de 50 años. Debe ser gratis la energía para los paraguayos, los 7 millones de habitantes. Y tener estímulo, aliciente, la pequeña, la mediana industria para generar... Así como los países que les brota el petróleo, tienen gratis el petróleo lo que usan. Y acá, viejo, en Itaipú resulta que nos quieren bajar la tarifa. No están cumpliendo la ley. El tratado. El tratado es ley. En nuestro país se aprobó por ley. Y lo mismo en el Brasil. No están cumpliendo. Están violando el tratado. No hay más pago de capital y de interés. ¿Y eso a raíz de qué? ¿Eso es por qué? Mira, porque siempre hacemos al revés nosotros las cuestiones, o no hacemos caso a los tratados. Itaipú también, desde el punto de vista así formal, es mucho más transparente que Yacyretá. Pero también hay cosas, tiene sus agujeros negros. Está la famosa ayuda social. Sí, claro. Ahí tenemos 200 millones de dólares al año que dice que van a aumentar. Y ahí no puede entrar la Contraloría, no puede... revisar nada la Contraloría. Es una especie de Estado dentro del Estado. Y Yacyretá la misma cosa. Peor. Ahí a ojo se fija el precio de la energía. Y así va, así andamos. Y decime, y cómo, no sé, cómo pasamos a un estadio donde se podría vislumbrar una suerte de arreglo de cuentas, no sé, de historia, porque aunque dure un año toda esa historia, uno se sienta en la mesa con los compañeros del otro lado del río y se empieza a, qué sé yo, mirar papel por papel o papeles aquí, papeles allá. ¿Cómo? Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros.
Los paraguayos. Claro, que dos hidroeléctricas tienen que dejar de ser la caja negra de los políticos, que es una vergüenza frente a la cifra de pobreza y de abandono social de esta sociedad. Es una cosa. ¿Te imaginas que en el caso de Yacyretá nomás se calculaba al inicio, en el año 1973, que el costo de la construcción no iba a pasar de $2.000 millones? Ahora estamos no se sabe cuánto. Lo mismo en el caso de Itaipú. Una chagada, acá se formó toda una élite. Hace falta un ministerio de energía, claro, para sí, eso. Claro que sí. Es una subsecretaría, creo que del Ministerio de Obras Públicas, Minas y Energía. Sí. Que no tiene el rango y la jerarquía que debiera tener una cuestión tan importante, no solamente para el Paraguay, para cualquier país. Vos me estabas mencionando cómo los brasileños, los uruguayos están experimentando ya cómo generar energía limpia y renovable, la eólica, la solar. Sí. Nosotros... Eso te dije antes de entrar acá. Pero es cierto, y nosotros, inclusive la ANDE, cómo hacer que la ANDE tiene que abrirse también. Mira, la ANDE empezó a hacer los cables de 500 kV recién con el gobierno de Lugo. Después de no sé cuántos años. Sí. Ahora empezamos, y hay que aplaudir que vamos a usar el 50% de nuestra energía de Yacyretá. Ahora, ¿por qué? Porque ahora tenemos la posibilidad. Hacía el ingeniero de Bernardi, graficaba, digamos, este tema. Se le preguntaban, ¿y por qué no usamos nuestra energía? Y mire, dice él, es como si yo tuviera una fábrica de helado. Y no tengo cucurucho. No voy a poder tomarme el helado, decía él. Sí, es muy gráfico eso. No tenemos la energía más grande, más importante, y después de 50 años no podemos todavía usar toda nuestra energía. Qué bárbaro, y por eso se aprovechan los vecinos, ¿verdad? Y acá seguimos, por ejemplo, el caso de Itaipú. Ellos nos compran, creo que nosotros le vendemos a no sé cuánto, a 10 o no sé cuántos dólares la energía. 7,8, no sé. No, 10 y algo. 10 y algo. Pero ¿qué pasa? En el lado brasilero eso cuesta 80 y 90 dólares el megawatt hora. Sí, fíjate vos cómo estamos perdiendo. Y se enriquecieron algunos pocos, a un grupo de privilegiados. Y así andamos. Esto no tiene traza de que vaya a cambiar esta política, ¿verdad? Es una lástima, pero tenemos que ponernos de acuerdo los paraguayos sobre estos temas que son vitales. Para nosotros ya no, ¿verdad? Pero para las generaciones que van a venir. Decime, ¿y cómo vos estás viendo el actuar de este gobierno, digamos, de un mes y medio a esta parte? Porque tiene un mes y medio de actuación oficialmente el gobierno. La postura de este gobierno respecto a esta problemática con la Argentina, la cuestión del peaje, porque eso también es importante, la hidrovía, el peaje, no solamente Yacyretá, sino ayer el canciller argentino dijo que van a seguir cobrando el peaje, se va a dar una pausa de 2 meses y después van a seguir cobrando el peaje. Y el que no quiere pagar el peaje, bueno, que no pase por la hidrovía, dice. En fin. Que son ellos los dueños de la hidrovía. Y bueno, así dijo el canciller. No, pero te das cuenta. Del país vecino. ¿Quién dijo? Él. Y el canciller del país vecino, eso dijo. Santiago Cafiero. Sí, leí. Es una suerte de Brad Pitt. Pero es increíble las comparaciones. Dice, ¿por qué eso se va a pagar el peaje? Por las rutas se pagan el peaje. Claro, las rutas argentinas, así como las rutas paraguayas, no son internacionales, son nacionales. Pero estos son ríos internacionales. Ríos internacionales. Y ahora el tema del principio de ese político de ríos internacionales está siendo superado por el concepto de cuenca. Ahora se habla de cuenca del Plata, que es mucho más legítimo, porque tenemos el problema de los ríos afluentes que quedó medio en el limbo, ¿verdad?
pero estamos bien. Decime, ¿y por qué no entra a actuar o no se respeta el Mercosur? Porque el Mercosur, a partir de 1991, el Tratado de Asunción, en el primer artículo, dice y habla sobre el tránsito de la hidrovía, ¿verdad? De que hay libertad de tránsito por los ríos. Pero te voy a decir una cosa. Con la Argentina, desde ellos, por lo menos en su constitución del año 1852, consagraron la libre navegación de los ríos, pero los ríos provinciales. Y ellos creían que nosotros seguíamos siendo una provincia, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos excluyeron. Pero en 1967... Sí, a nosotros nos excluyeron. Claro. Un problema vital para nosotros siempre fue el río. Claro. Y sigue siendo, porque un 80% de nuestro comercio internacional de exportación 80%. y de importación se hace por el río. Nosotros hemos sido muy descuidados. Claro, nosotros tenemos la culpa. Yo recuerdo que cuando estuve de canciller teníamos el problema de la necesidad de tener dragas. Porque venía el nivel del río bajaba y ya las mercaderías se dificultaban mucho para que llegaran a Asunción, ¿verdad? Y no teníamos draga. Teníamos que pedirle prestado a la provincia de Formosa. Qué bárbaro. ¿Qué viste? Fuimos muy descuidados. Entonces, nosotros. Sí, claro, nosotros no. Te voy a leer esto del año 1967. Durante el gobierno de Onganía, firmamos el Tratado de Navegación de los Ríos Paraná, Paraguay y de La Plata el 23 de enero de 1967 y se aprobó por ley del Congreso argentino una ley obligatoria para ellos, 17.185. Onganía era el presidente y el canciller era Costamente. Dice el artículo primero: la navegación de los ríos Paraguay, Paraná y de La Plata dentro de la jurisdicción de las altas partes contratantes es libre para los buques argentinos y paraguayos en igualdad de condiciones. Cada alta parte contratante concederá a los buques nacionales de la otra alta parte contratante el mismo tratamiento que a sus propios buques en todo relativo a la navegación. Pero ahí está clarísimo. ¿Y por qué no se respeta eso? Y porque ellos son... O sea, ¿por qué ellos no respetan lo que ellos organizaron? Mira, más allá de que del gobierno de Onganía, qué sé yo, fue en un momento en que estaba la cuestión mucho más... No se puede pretender ejercer un liderazgo en una región si no tenés una base de justicia, de solidaridad. Y con nosotros no somos solidarios en cosas de poca monta, ¿verdad? Pero en materia así tan profunda, tan importante como es la libre navegación, la igualdad soberana entre los estados, la interpretación de buena fe de los tratados. Pero nosotros los paraguayos tenemos que ponernos de acuerdo en estas cosas que son de mucha trascendencia y no llegar simplemente con un propósito, llegar al gobierno con un propósito de acaparar, de promover entiendo. Promover liderazgo sobre la base de distribución de cargos y de ocupar estos lugares que son de tanta importancia, ¿verdad? Pero todavía no me respondiste cómo ves el actuar de este gobierno de un mes y medio respecto puntualmente a esta situación con la Argentina. Y hasta ahora yo veo que su proyecto inmediato es controlar todo el Estado. Es acaparar, controlar y promover a figuras que en muchos casos son averiadas, ¿no? Y le colocan en estos puestos tan importantes como es el de Itaipú y de Yacyretá por razones puramente de política. Política de coyuntura, no política de largo plazo. Decime, y desde luego se dirá, bueno, ¿y la oposición qué hace? Y estamos mal. Pero vamos, claro, la oposición. Vos me llevaste vamos a estar mejor, como dicen los. vos me llevaste al tema que quería abordar también rápidamente, por lo menos. ¿Cómo está el Partido Liberal
y cómo está el nuevo presidente del Partido Liberal, cómo está el nuevo directorio, y si hay visos de que también se avance para mejor, ¿verdad? Para arreglar la casa, para unir a los liberales y en favor del 2028 y qué sé yo. ¿Cómo estás avisorando eso? Yo bien, desde el punto de vista político tenemos nuestros problemas. Creo que estamos tratando de superar una política reduccionista. Ajá. Una política opositora reduccionista, en el sentido de que yo soy el único opositor, los que no están de acuerdo conmigo no son... Pero este libro lo escribiste con Alegre. No, yo fui el que redactó, uno de los miembros, yo fui el coordinador del... Ahí están los nombres. Mesa Energética PLRA, dice. Sí. Presidente Alegre, Miguel Abdón Saguier, ex senador, ex canciller, coordinador de la mesa. Theodore Stimson, a quien respeto mucho, redactor. Sí, el redactor es. Un capo es Theodore Stimson. No, conoce mucho derecho internacional. Fabuloso es él. Y bueno, Juan Manuel Benítez Florentines. El hijo de el hijo. Un chico muy inteligente. Secretario de Actas. Bueno, y 50 años del Tratado de Itaipú, propuesta de la Mesa Energética del Partido Liberal Radical Auténtico. Interesante. Y la independencia de los Estados Unidos, o Estados Americanos, mejor dicho, la independencia de los Estados Americanos sustituyó el antiguo sistema imperial de Europa, vigente 300 años, por un sistema de estados soberanos, en teoría jurídicamente iguales. Las provincias del antiguo imperio español fueron fragmentadas en estados independientes, mientras que las antiguas capitanías del imperio portugués quedaron unidas bajo un solo estado, realidad que otorgó a Brasil una fuerza hegemónica en el cono sur. El Tratado de Itaipú no puede abstraerse de esta geopolítica. El tratado divide la producción energética en partes iguales, sin embargo, obligó al Paraguay a ceder toda la producción que no podía ceder toda la producción que no podía consumir por una irrisoria compensación fijada en el anexo C del tratado, desarrollando industrialmente al Brasil en perjuicio del Paraguay. El PLRA afirma a través de este documento que es fundamental revisar el Tratado de Itaipú, para garantizar al Paraguay la libre disponibilidad y el precio justo de su energía, como mecanismo jurídico que efectivamente garanticen al Paraguay soberanía política y energética. Pasaron 50 años, se pagó todo, ¿se sigue cediendo o se va a tener que vender? Se seguirá vendiendo la energía, porque esa es la consulta, ceder por vender. No, nosotros tenemos que usar acá nuestro territorio. Sí, no, ya sé, pero tenemos que vender nuestra energía también. Sí, claro. Te voy a decir, en el acta final de Foz de Iguazú se habla de precio justo. Pero después se dejó de lado ese criterio de precio. ¿Por qué? Porque el precio es el pago que se haga por en este caso, una venta. Pero entonces se cambió la fórmula de la cesión. Ceder. Y por esa cesión no recibimos un pago, sino una compensación. Sí, claro, por eso. Entonces se maquilló todo eso y una cosa. Y se denunció. Los parlamentarios liberales, a la hora del tratamiento del Tratado de Itaipú en el año 1973, entre ellos Laíno, Carlos Alberto González, Rafael Eladio Velázquez, tuvieron una posición muy clara que, a pesar del transcurso del tiempo, tiene vigencia. Advirtieron de lo que esto iba a ser. Rafael Eladio Velázquez, qué gran jurista, científico era ese señor, profesor, historiador impresionante. Fue rector de la Universidad Católica también. Fue mi profesor en el colegio Goethe. Bueno, se nos acaban los minutos, pero hay tantas cosas que No, pero yo te iba a decir, más allá de ese tecnicismo, hay que tratar de llegar a la gente para que entienda esto. Primero, que el río Paraná, como lo dice el tratado,
pertenece en condominio por partes iguales al Paraguay y al Brasil, en esa parte. Y desde el río Iguazú hacia abajo, el río Paraná, hasta su confluencia con el río Paraguay, es en condominio con la Argentina. Entonces, en esas condiciones, las ventajas y los beneficios tienen que ser compartidos. Sí, la lógica dice. Pero acá hay un aprovechamiento, hay una especie de colonialismo. Abuso del derecho. Sí. Por parte del Brasil y por parte de la Argentina. Seguimos siendo colonia nosotros. Ellos piensan que así claro. es, pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo primero los paraguayos y qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y nos consumimos en políticas de exterminio unos a otros. Exactamente. Y nosotros los liberales no los vamos a hacer desaparecer a los colorados, ni los colorados nos van a hacer desaparecer a nosotros. A no ser que venga Morínigo. Y también las otras fuerzas, sí, Morínigo. Morínigo intentó con un decreto el año 1942 disolver el Partido Liberal. Y fue un bárbaro, estuvo increíble. Estuvo hasta el 47, hasta el 48. Y esa dictadura fue la causal de esa revolución que fue desastrosa para el Paraguay. Se produjeron persecuciones, el exilio, la emigración en masa. ¿Qué vos le aconsejarías a este colega tuyo actual o al canciller que está en este gobierno? ¿Qué vos, como canciller que fuiste, qué le recomendarías a él ante una disyuntiva así, en una cuestión muy, no es fácil? También nos ponemos en la piel de ese señor, no sabrá para dónde tirar o cómo hacer, porque se mueve una cosa acá, se destruye la otra o viceversa, se moviliza la otra parte. ¿Cómo debería de actuar él como cabeza ministerial de Relaciones Exteriores ante una situación así? Digo yo, ¿verdad? No sé qué. Yo tengo muy buena impresión de él. Yo lo conocí en la Cancillería. Y tiene una formación formidable, ¿no? Ahora no sé cómo se manejan internamente en el gobierno de Santi Peña, ¿verdad? Pero yo le concedo el beneficio de la buena fe, digamos. Creo que sí, ojalá. Desde luego que sí, es una política compartida con todas las fuerzas políticas actuantes, no solamente el oficialismo, sino de toda la oposición. Como hizo, ¿sabe quién hizo eso, che? En ese poco tiempo de gobierno, Federico Franco. Por decreto formó una comisión. Integró a todas las fuerzas políticas. Yo te digo, yo fui en representación del Partido Liberal, en representación del Partido Colorado, estuvo Lilian Sabaneo, la senadora, estuvo Ramírez Boerner, estuvo Moreno, un gran canciller, sí. Estuvo Chase, creo que fue nuestro embajador. Sí. Estuvieron los representantes de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, de la Católica. Estuvieron... Mariscalito también creo que estuvo. Era el canciller. Y por decreto, yo le pedí en más de una ocasión a Federico que me diera una... Moreno Rufinelli creo que también estuvo. Moreno Rufinelli había sido canciller de Lucho González Maqui. Bueno, esa es una cosa, te voy a decir, un gesto que también nuestros socios necesariamente tomarán en cuenta. Pero así en solitario nomás, aun cuando ahora tengan mayoría propia en las cámaras, en el Senado, en diputados, es una cosa transitoria, no vayan a creer que nos van a hacer desaparecer. No es así. Nosotros estamos, en este momento, hay un amplio consenso en el sector mayoritario del partido, del directorio, en reinstitucionalidad, darle más institucionalidad a la vida del partido, superar las crisis financieras que tenemos, que es un horror. Tenemos como 130 demandas. 130 demandas. Y la deuda asciende a 30 mil millones de guaraníes, una cosa así. Bueno, ¿cuánto es eso en dólares? 30 mil millones. Calcular por 7 mil y algo. Dividir 30 millones por 30 mil millones. Sí, serían como
Bueno. 5 millones de dólares, un poco más deben ser. O menos. Pero estamos nosotros alentando eso, como te digo, esa política reduccionista. Yo soy el único opositor. Y los que no están conmigo son artistas. No. Nosotros creemos en que podemos perfectamente... 4,5 más o menos, 4, nosotros creemos que al interior del partido podemos perfectamente convivir con pensamientos diversos, pluralistas, ¿verdad? Ahora, naturalmente que hay que entender que el papel de la oposición en democracia es fundamental. Porque ¿qué es lo que hace la oposición? Y controla el ejercicio del poder en primer lugar. Claro, para es que fundamental. no haya abuso de poder. En segundo lugar, controla el manejo administrativo del país para ver si cómo se usan los recursos nacionales. Y en tercer lugar, tiene que presentar proyectos superadores. Pero no ir a esas posiciones así, como te digo, una oposición meramente declarativa y no. Las últimas elecciones perdimos, pero es una cosa humillante como perdimos. Casi 500,000 de votos. Y conste que los colorados tuvieron la misma cantidad de votos. Peña obtuvo casi la misma cantidad que Marito, 1,500,000, 1,200,000. Pero nosotros perdimos por 500,000 votos. Una cosa... Lo que pasa es que el que estaba a la cabeza no es que cayó muy bien a la población, esa es la verdad. Pero te hago una última consulta respecto a este famoso documento filtrado. Acá entra la embajada famosa de Washington y la postura del actual presidente, que habla de una suerte de agresión de Estados Unidos. ¿Cuál es tu visión respecto a este punto, digamos, a este reflote otra vez? Pero no está muy claro que sea realmente un documento oficial del gobierno norteamericano. Lo que podemos sí apreciar es que públicamente y a través de acuerdos, inclusive de resoluciones de las Naciones Unidas, que han apoyado la gran mayoría de países, la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, que son coincidentes con nuestro propósito. En nuestra Constitución está la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, que son las preocupaciones fundamentales del gobierno norteamericano, ¿verdad? Y luego también le preocupa la cuestión comercial, pero eso no pueden pretender ellos tener la exclusividad del comercio con los países. Te digo por la preocupación que han expresado una oportunidad con respecto a la política comercial de China continental. Pero no nos puede extrañar si es que tienen, si ese es un documento oficial. Ellos públicamente han señalado de cuál es la preocupación, cuáles son los compromisos de los países con respecto a esos convenios internacionales. Pero nunca hablan de en este caso, porque no dicen una cosa ni dicen otra, no sé. Ellos solamente conocen la... Debe ser una picardía para ponerle nervioso a los que tienen la conciencia un poco negra. Así es el asunto. Bueno, querido Tito Saguier, Miguel Abdón Saguier es más. ¿Te acuerdas que yo quise... en esa interna famoso con la I, la I no, yo quise imponerlo de Miguel Abdón Saguier es más M-A-S, positivamente. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y en el plano político, ¿cómo te estás moviendo? Estoy en el directorio. En el directorio del Partido Liberal. Estoy acompañando la propuesta de la mayoría del partido con respecto a... ¿Y te hacen caso ahí? ¿Te escuchan? Yo creo que sí, hasta ahora sí. Sí. Vamos a ir consolidando esta política institucional de pluralismo interno, de posicionamiento como una oposición real al partido, porque entonces no se justifica el partido, no es solamente ubicarla a unos cuantos dirigentes que van y le piden voto al pueblo liberal. Llegan al Congreso y van y votan en contra. Por ejemplo. Sí, claro, esa cosa no puede ser. Es prácticamente un engaño. Y el engaño está a la base del ¿cómo te iba a decir? De la estafa. La estafa tiene como principio el ardid, la mentira. Eso es una vergüenza, eso es inadmisible.
Ustedes hablaron de eso, se reunieron para hablar de eso. Sí, claro que hablamos. Tenemos que darle un posicionamiento claramente opositor, pero te digo que no podemos hacer una oposición reduccionista. Una oposición reduccionista. Claro, no, yo no puedo reducir a la oposición que yo soy el único opositor. Y mi grupo de amigos. Y yo tengo un solo opositor. Entiendo. Eso no es la realidad. Bueno, muchas gracias, Miguel Abdón Zaguer. Es una jornada muy linda, es un mundo muy lindo, dice Rod Stewart. What a wonderful world.